Hola, bienvenidos a Palabra Pública. El día de hoy estaremos hablando sobre el nuevo libro que ha sacado el think tank Econintec, El precio de las cosas gratis, tu libertad. Y para discutir y presentarlo a la audiencia tenemos a Rafael Acevedo, editor del libro. Rafael es investigador asociado del Free Market Institute y es director de Econintec. Antes de seguir, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, darle like al contenido y comentar los videos. Síguenos también en Spotify. Este libro está escrito en inglés con una introducción del profesor de economía del Johns Hopkins University, Steve Hanke. Esta recopilación de ensayos toca temas muy cercanos para nosotros los latinos, especialmente en Chile, Argentina y ahora Perú. Me refiero a la estrategia populista de ofrecer cosas gratis a cambio de poder político, el voto. A lo largo de muchos de los ensayos que están en este libro se discuten varias promesas populistas como la promesa de la educación gratuita, la promesa de la salud gratuita y otras promesas como el Green New Deal. Me gustó mucho leer este libro porque muestra las consecuencias que estas promesas tienen en el mundo real. En Chile los políticos le han hecho creer a la gente, por ejemplo, que una nueva constitución les va a asegurar un montón de derechos sociales. Por eso es muy importante para nosotros tenerte aquí el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. El libro que vamos a estar discutiendo hoy tiene más o menos 5 partes. Habla sobre la educación gratuita, el sistema de salud gratuito, viviendas gratis, el Green New Deal, que es impresionante, diversidad y capitalismo. Y bueno, quiero que el día de hoy hablemos más que nada sobre el sistema de salud gratuito. Y quiero comenzar solamente diciendo o comentando sobre uno de los primeros autores que se mencionan aquí, que es William Kissick, que fue el que ayudó a formular el sistema de salud en Estados Unidos, y que le habla sobre el triángulo de acero del cuidado de la salud. Me pregunto si nos podría explicar más o menos de qué trata. Sí, el problema ahí, el triángulo de acero era tratar de digamos, proveer a un costo adecuado, ¿verdad? Una buena calidad y que todas las personas, porque todas las personas tengan acceso al sistema de salud. Lo que pasa es que ahí es como la imposibilidad, ¿verdad? O sea, si tú tienes un costo muy bajo, va a ser muy difícil. Tú tienes que decidir alguno de esos 3 puntos. ¿Qué prefieres? ¿Accesibilidad con un costo bajo o calidad? Pues si tú tienes calidad, sabemos que la calidad tiene, o sea, para tú tener calidad en cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, tú necesitas unas grandes inversiones. Unas grandes inversiones significa que se van a elevar los costos de producción de este bien o servicio e inmediatamente el precio va a ser elevado. Entonces, realmente eso sería una imposibilidad que existe dentro de ese sistema, de tener un costo bajo, una alta calidad para que todo el mundo tenga acceso, porque ya ahorita no creo que exista algún tipo de sistema en el cual con un costo tan bajo te pueda asegurar una calidad alta. Pues. O sea, lo que estamos diciendo, para tener una calidad alta tú necesitas inversión, necesitas investigación, necesitas desarrollo, necesitas un poco de inversión, bastante inversión, lo cual no te va a permitir que los costos sean bajos. Entonces, por eso es que viene la figura del Estado y trata de intervenir para mantener los costos artificialmente bajos. Y ahí comienzan, digamos, los problemas en todo este sistema. ¿Por qué se le atribuye a las farmacéuticas, por ejemplo, acá en Estados Unidos, el hecho de que la salud sea tan costosa? ¿Y qué pasaría en el caso de que el gobierno interviniera los precios? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con la innovación, con todas esas cosas? Bueno, básicamente lo que sucede realmente aquí en Estados Unidos, lo que dicen los autores de los artículos que ahí están dentro del libro, no es precisamente que el problema sea porque haya tanta libertad para que las farmacéuticas puedan colocar los precios que quieran, sino precisamente por la gran intervención del Estado que hace que se encarezca todo. Entonces, por ejemplo, tú no permites la competencia con farmacéuticas internacionales.
ellos tienen muchas trabas hacia las farmacéuticas internacionales, tú le tienes una gran cantidad de regulaciones para la aprobación de nuevos medicamentos, o sea, lo que vimos con lo del COVID es bastante, digamos, ilustrativo y de una forma demostrativo de que quizás ni siquiera es necesario, porque para lo del COVID sí aceptan un proceso que ni siquiera han comprobado, mientras que para otras medicinas duran años. Hace un par de días leí la noticia de que salió por primera vez, han aprobado, por primera vez en la historia de la FDA, han aprobado una droga para combatir el Alzheimer. Por primera vez, después de yo no sé cuántos años. Y hay muchos médicos que estuvieron dentro del consejo del estudio de esta nueva droga. No me preguntes el nombre porque no me acuerdo, pero eso está en las redes, puedes buscarlo. La noticia fue muy promocionada. Muchos de los que estaban dentro del consejo evaluador de la FDA salieron, digamos, retractándose y salieron diciendo, esto salió a pesar de que yo aconsejé que no saliera, para una droga para el Alzheimer. Vamos a poner el caso, cuántas personas están sufriendo de Alzheimer, cómo es digamos, el deterioro de la calidad de vida de las personas con el Alzheimer. Yo no estoy disminuyendo lo del COVID. El COVID pues también tiene una mortalidad, pero no creo que las podemos comparar jamás y nunca con lo del Alzheimer. Y esas personas atacaron, entre comillas, la decisión de la FDA de aprobar la droga de Alzheimer. ¿Qué pasaría? O bueno, ¿qué pasaría? No, haz la prueba. Monta un tweet o un post en el Facebook o en el LinkedIn o en cualquier red social diciendo que las drogas contra el COVID, las vacunas del COVID tienen efectos secundarios. De una vez te van a bloquear, de una vez te van a censurar, te van a todo. Okay. Con esto lo que te estoy diciendo es, fíjate, para un tipo de droga sí puede ser algo más expedito, mientras que para otro tipo de droga no. Entonces, ¿por qué la diferencia? Ese es el problema con los precios dentro de Estados Unidos. Entonces, hay una intervención estatal tan grande, unas regulaciones tan altas que te elevan enormemente el costo de inversión, el costo de desarrollo de nuevas medicinas. Y como tú no estás permitiendo competir contra otras farmacéuticas internacionales que tienen costos mucho más económicos, por ejemplo, las farmacéuticas hindúes, las farmacéuticas de otros países, ¿okay? Que no tienen la misma calidad, pero al final, oye, tú no te estás inyectando vacunas de COVID que no han sido probadas, entonces te preocupas porque una pastilla de acetaminofén no tiene la aprobación de la FDA. O sea, eso es esa disyuntiva, esa doble moral que hay, y alto intervencionismo dentro del mercado que ha hecho que las personas vean cómo los precios de las medicinas son exorbitantemente altos. Tú dijiste que cuando el gobierno interviene, los precios suban, que todo se encarece, pero es contraintuitivo para el ciudadano común, porque supuestamente la tesis que acompaña la idea del intervencionismo del Estado es que la gente va a pagar menos, que la gente no tiene acceso porque es muy costoso, etcétera, etcétera, y queremos acceso universal porque no todo el mundo tiene la misma riqueza. Por lo tanto, la intervención del Estado debiese bajar los precios. ¿Cómo entonces termina encareciendo los precios y cómo esto afecta realmente a los que tienen menos? Ok, mira, yo creo que esa es la paradoja del intervencionismo y de los que creen en que los subsidios del Estado me van a abaratar las cosas, ¿verdad? Las personas, ok, partamos del punto, una medicina te cuesta 100 unidades monetarias, por no colocar una unidad monetaria específica, 100 unidades monetarias, que es relativamente costoso para este país, ¿no? Un país determinado, y para el nivel de ingreso de las personas. Pues una droga nueva, de avanzada, etcétera, de la mejor tecnología, etcétera. O una droga muy especial, y cuesta 100 unidades monetarias. Entonces, el Estado interviene, y para hacerlo más barato, entonces controla el precio y comienza a controlar todo el sistema de producción de este tipo de droga. Tú al comenzar a intervenir, tú vas a crear distorsiones dentro del mercado de este bien específico, de esta medicina.
¿ok? Entonces, inmediatamente comienza a subir el precio. Va a haber un rebote del precio. ¿Qué pasa? El Estado agarra y subsidia la medicina. Ah, bueno, ya ahora tú como ciudadano no vas a pagar 100, vas a pagar 20. De repente 20 o 10. No, el Estado es maravilloso, me puso a pagar 10 por algo que vale 100, pero ya no vale 100 porque resulta que como vale 10, ya no solamente tú que realmente necesitas la medicina, esa medicina en específico, la va a comprar, sino van a llegar otro poco de personas que por cuestiones psicológicas van a querer tener esa medicina por si acaso les da la enfermedad o porque, bueno, son bastantes, digamos, personas de ese tipo de personas que quieren tomar esa medicina aunque no tengan la enfermedad por si acaso. ¿Ok? Entonces, has hecho que artificialmente la demanda de ese artículo que estaba en 100 unidades monetarias, aumente porque tú bajaste el precio a 10 unidades monetarias. Entonces, esa gran cantidad comienza a presionar el precio hacia arriba. Comienza a tener mayor aumento de precios dentro de la farmacéutica. ¿Qué pasa con aquellos que no son protegidos, digamos, entre comillas, si se lo puede llamar así, por el Estado, los que no se benefician de esos subsidios? Son personas que ahora ya no van a pagar 100, sino van a tener que pagar 300 o quizás más. Sí. Y el problema de eso es que, ok, ya yo no pago 100, yo pago 10 porque el Estado me ayuda a pagar, el Estado me da una ayuda social, etc. Pero ¿de dónde saca esos 90 el Estado? Tienes dos vías, el Estado tiene dos vías de sacar esos $90, esos 90 unidades monetarias por la medicina tuya. Una, aumentando los impuestos, o dos, monetizando la deuda, que monetizando la deuda es imprimir nuevo dinero. Al imprimir nuevo dinero vas a generar mayor inflación, al generar mayor inflación vas a subir los precios. Entonces, sí, ya no estás pagando 100 unidades monetarias por una medicina, sino 10, pero resulta que el resto de los productos que tú consumes y los servicios y todo lo demás que tú estás consumiendo se te van para arriba. No esa deuda futura, porque al final los niños recién nacidos, los que no han nacido, la gente que está destrozando el futuro de la demás personas. Tan sano, pero no hay que pagar cosas que ellos ni siquiera están ocupando. Y que me voy a desordenar un poquito, pero ya que estamos tocando este tema, te voy a llevar a Singapur, que también hay un ensayo que discute el caso de Singapur, y sobre todo me gusta la filosofía del primer ministro Lee Kuan, que él habla justamente, no lo dice del mismo modo, pero él habla en temas filosóficos, la importancia de la responsabilidad personal y cómo cuando el Estado interviene, lo que se genera, en un sentido perverso, porque él muy preocupado de cómo el comportamiento humano real, no teórico, él dice va a crear incentivos para que la gente consuma más, porque incrementa la demanda cuando tú das todo gratis, y por lo tanto lo que va a terminar pasando es que las personas al consumir más van a empezar a entrar al sistema sin necesidad, van a empezar a competir los pacientes y por lo tanto lo que termina haciendo es colapsando el sistema, justamente lo que está pasando ahora con esta pandemia, va a colapsar el sistema porque todo el mundo va a querer ir ahí. Si tú le das, si tú dices todos los días pizza gratis, la gente va a venir a buscar pizza gratis todos los días, aunque se aburra la pizza, pero si todos los días le ofreces pizza gratis, se va a llenar de pizza. Claro. Van a agarrar toda la pizza, de repente no para comérsela a ellos, pero para dárselo a los perros, a los animales que tienen ellos. Exacto. Pero van a agarrarlo porque es gratis. Exacto. Entonces, él habla de la importancia moral de que el Estado no se meta, para que la gente también no comience con esa, él le llama moral hazard, que es más bien como abusar del sistema y cuando no lo necesita. Sí. Bueno, ya para entrar a la segunda mitad de este programa, me gustaría que habláramos un poco sobre Bernie Sanders y el sistema que él intentaba introducir en Estados Unidos, el Medicare for All. En Estados Unidos tenemos más de 300 millones de personas, es un país muy rico. Chile es un país
poco menos de 20 millones de personas. Estados Unidos, con toda su riqueza, con toda su población, no puede implementar este sistema. Pero Bernie Sanders, sin importarle las cifras, lo quería implementar y era su promesa populista. Y solo algunos datos. La implementación de este programa en un plazo de 10 años hubiera costado 32.6 trillones de dólares, una cifra que no podemos ni imaginar. Sin contar, esa era una cifra positiva en el caso de que se recortaran muchas cosas que hoy en día se dan. Por ejemplo, el salario de los profesionales. Si no se recortara ningún salario, si todo se mantuviera al mismo nivel, la cifra sube a 38 trillones de dólares. Una cifra que aún cuando todos los contribuyentes y todas las empresas colaboraran con el doble de las tributaciones, no alcanzarían. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sabiendo estas cifras, habiendo conocido el caso de Estados Unidos, países latinoamericanos, seguimos insistiendo en que se puede dar salud gratis cuando hay un montón de otras necesidades que también a veces están al mismo nivel, a veces superiores, como si los recursos fueran infinitos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué caemos en esa recurrencia? Bueno, yo creo y siempre he comentado que el problema en Latinoamérica, ¿verdad?, es la cultura. O sea, todos los países latinoamericanos, no solamente Chile, también Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, todos los países latinoamericanos han sido adoctrinados, incluso aquellas personas que se hacen llamar no socialistas, y les digo no socialistas para no decirles capitalistas, pero de las personas que se hacen llamar capitalistas en estos países, te aseguro que apenas un 1%, entre 1 y 5%, son los verdaderamente capitalistas. Del resto tienen una melcocha ahí en la cabeza que no saben realmente lo que es. Porque son personas que te dicen que ellos no quieren el socialismo, pero sí es necesario este tipo de sistemas, como el sistema de salud gratuito. Entonces yo creo que ahí prevalece mucho la cultura. O sea, muchos dicen, y muchos políticos, tanto en Venezuela como en Chile, y los demás países, te sacan a colación como Bernie Sanders el éxito de los nórdicos. Pero ellos no se han dado cuenta de que los nórdicos tuvieron un fracaso total, rotundo, porque ellos aplican el socialismo en los años 70 y vino la crisis de los años 70 de los nórdicos. Y para poder salir de eso, ellos tuvieron que comenzar a aplicar reformas de libre mercado realmente. Bueno, tanto que ahora esos países no son socialistas, son 100% capitalistas, están dentro de los mejores puestos de libertad económica. Que tienen ciertas ayudas sociales que tienen de eso, pero entonces confunden lo del socialismo con el estado de bienestar. Un estado de bienestar, entonces muchos dicen, bueno, pero si haya funcionado aquí en Venezuela o aquí en Chile o aquí en este otro país, Colombia, el que sea, puede funcionar. El problema es que tenemos la cultura. ¿Okay? Dentro del libro, el último capítulo es una entrevista que yo le hice a Nima Sanandaji, y la última parte del libro es el epílogo, que es la republicación de uno de los capítulos de un libro de Nima Sanandaji, precisamente sobre eso, sobre el éxito de los nórdicos, en qué radica esa, digamos, cuestión tan extraordinaria, tan extraña que existe en los nórdicos, de que ha funcionado, entre comillas, el estado de bienestar. Y una de las cosas es la cultura. Esas personas tuvieron una cultura, estuvieron armados de su cultura, mientras en Latinoamérica se estaban alimentando a los niños y a los estudiantes con ideas marxistas, con ideas de que el Estado me tiene que dar todo, de que el Estado me tiene que proveer todo. Esas culturas nórdicas se acostumbraron hasta mediados de los 70, que fue cuando comienza el socialismo, la socialdemocracia, a impartir allí, a cambiar y hacer reformas económicas. Eran sociedades que estaban destinadas y que estaban 100%, digamos, con el objetivo de trabajar la moralidad, la ética. Entonces, allá un nórdico no es que amanece de la noche anterior de haberse echado 4 cervezas, voy a reportarme como enfermo. No. Ellos asisten a su trabajo.
En Venezuela tú le das un bienestar laboral a las personas y se reportan como enfermas. Ya teníamos los famosos reposeros. O sea, y uno de los grandes reposeros era el que, uno de los actuales cabecillas de los dos regímenes que tenemos, que es Maduro. Él en su vida nunca trabajó en el metro de Caracas, porque siempre era de reposo. Todo el mundo sabía que él era el reposero del metro de Caracas. ¿Por qué? Porque todos siempre estaban haciendo. También, y eso también va para la parte profesional, en esos países nórdicos tú no vas a conseguir un doctor o una doctora que te diga, tú eres mi compadre, tú eres mi amigo, te voy a firmar para que te tengas unos 10 días de reposo. O pásame por acá, vámonos a comer una parrilla, una buena barbacoa, una buena... y te firmo aquí el reposo por unos 3 días. No, allá los doctores no hacen eso. ¿Ok? También las personas pagan sus impuestos como es. Entonces, el costo del estado de bienestar en esos países son unos impuestos altísimos, porque aunque tengan mucha libertad y mucho respeto a la propiedad privada, el costo son los altos impuestos. Y si tú te pones a analizar, esos países nórdicos no han tenido grandes empresas desde la época de los 80, desde los 70. Spotify quizás fue una de las, y ya se fue porque no aguantaba los impuestos dentro de su país o de origen. Entonces, es lo que te digo, la cultura tiene que ver, la cultura. Entonces, un estado de bienestar tendría que estar acompañado por una cultura fuerte de trabajo, de honestidad, de moralidad, cosa que lamentablemente somos latinos nosotros, pero lamentablemente no lo hay en Latinoamérica. Y eso no va a cambiar porque va a llegar un presidente y va a decir, no, es que lo vamos a hacer bien ahorita, porque vamos a poner un estado paternalista, un estado policía de verificar que Francisco vaya al trabajo cuando tiene que trabajar, o que Francisco realmente esté enfermo si dice que está enfermo. No, eso no se logra de esa manera, porque entonces lo que estás haciendo es creando un monstruo de estado. Y de hecho, ahora que lo pienso, la misma forma de describir esto como siempre como un estado paternalista está equivocado, porque un padre trabaja y provee a sus hijos que se están educando, que aún no trabajan, la norma. Exacto. Pero el Estado hace trabajar a sus hijos, no trabaja nada, recauda parte del trabajo de los hijos. Exacto. Y reparte, redistribuye a través de sus hijos, digámoslo así, las cosas que el padre, que no hace nada, que un holgazán, y que no parásito, sabe nada, que hace de nada, no sabe nada, y le dice a sus hijos, mira, tú vas a gastar en esto, yo te digo en qué puedes gastar y qué no puedes gastar. Entonces, exacto, inclusive esa misma analogía del Estado, padre-Estado, está un poco equivocada. Y siempre se habla del caso de Canadá, que tiene su sistema de salud, que también garantiza el acceso a la salud universal, digamos. Okay, pero ¿cuántos habitantes tiene Canadá? No sé cuántos habitantes tiene, no sé. ¿Cuántos habitantes tiene Canadá? ¿Cuánto sería el per cápita de los productos y servicios en Canadá? O sea, y ellos relativamente tenían una cultura similar a los países nórdicos hasta ahora. Ahora tú ves chistes realizados entre los americanos y los canadienses, los americanos diciendo que saber que alguien es canadiense es porque llega a los 25 años y sigue viviendo con los papás con el papá y la mamá, o llega a los 30 años viviendo con el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque la cultura era salir a trabajar de una vez a los 18 años, era una cultura digamos, muy amigable con el trabajo, o sea, muy trabajador, una persona muy laboriosa, etc. Pero este tipo de estado paternalista, o como quieras llamarle, de estado benefactor, supuestamente, lo que hace es distorsionar totalmente la cultura. Y una vez que la cultura cambia en los países, pues ya eso no hay vuelta atrás, porque la cultura es un factor prácticamente fijo. ¿Okay? Es más, hay muchas investigaciones, últimamente se han hecho muchas investigaciones sobre el crecimiento económico y el impacto de la cultura en instituciones. Y hay instituciones como la cultura, una institución que es fija. O sea, dura 100 años, 150 años y la cultura no varía casi. ¿Okay? Es muy fija. Entonces, ¿qué va a pasar en Latinoamérica? En Latinoamérica tú vas a tener una cultura, ok, tienes que empezar, pero tienes que entender de que tú no puedes aplicar algo que está dado para una cultura
de cierto nivel para esta cultura. ¿Ok? Y yo cuando digo cultura de cierto nivel o para esta cultura, no estoy diciendo que los nórdicos son más inteligentes que los latinos o que los nórdicos son más educados que los latinos, no. Pero hay características, y ya te las dije, características que están relacionadas con el estado paternalista, con el estado benefactor o con el estado de bienestar, que tú las necesitas y tú no las tienes en este momento. Y lamentablemente, cuando tú las tengas y comienzas a aplicar el estado de bienestar, esa cultura comienza a cambiar. ¿Ok? Es decir, tú vas a necesitar muchos años para llegar al nivel de cultura, de moralidad, de ética, de trabajo necesario para tener un estado de bienestar. Y una vez que tengas esa cultura, ese nivel, cuando apliques el estado de bienestar, ese estado de bienestar te va a comenzar a cambiar esa cultura y vas a comenzar a echar para atrás. ¿Por qué? Porque la cultura hacia el trabajo, la cultura hacia la moralidad, hacia la ética, todo se va a ver, digamos, deteriorada, porque tú no vas a tener un buen incentivo. No vas a tener un buen incentivo de decir, me levanté y me voy a ir a trabajar, si yo puedo llamar y decir, mira, es que no puedo porque el Estado me va a pagar, o no quiero trabajar porque, bueno, prefiero quedarme en la casa viendo televisión con los muchachos, haciendo cualquier cosa, y voy a llamar a que me paguen el seguro de trabajo, ¿ok? De desempleo. Entonces, eso es lo que pasa. Es cultura. Mira que justamente, esto lo vamos a tocar quizá en otra entrevista, pero en el Green New Deal, no sé qué tiene que ver con la emisión cero y con el cambio climático, está puesto también la garantía al trabajo. Entonces, básicamente, el gobierno aquí en Estados Unidos garantizaría alrededor de $400 y $600 semanales por persona. Pero también tenemos que están toda esta ayuda a la gente que no trabaja. Entonces, básicamente, crearía el peor de los dos escenarios. Recibirías dinero, trabajas o no trabajas. Exacto. ¿Qué puede salir de eso? Ahora dime tú, tú no vas a trabajar y vas a recibir aproximadamente, ponle, que $3,000 mensuales, aproximadamente. $3,000 mensuales. Pero si tú trabajas, vas a recibir $2,000, $2,400 mensuales. ¿Cuál es el incentivo de trabajar? Para dejar de ganar 600 o $1,000. Respecto al que no trabaja, pues para eso la gente no va a trabajar. Entonces no vas a tener. Y entonces, no, bueno, entonces vamos a subir el salario para que los que trabajen ganen el doble de los que no trabajan. Entonces, vas a subir el salario, vas a subir la inflación. Entonces, los que no trabajan con eso que le estás dando, no se van a poder alimentar tampoco. Entonces, tu supuesta intención de que las personas que no trabajen tengan algo para subsistir, no le va a servir porque eso no va a alcanzar. Entonces, es una carrera de ratas, ¿verdad? Es una carrera de la cual nunca van a salir, porque todo el punto allí en este tipo de promesas de este libro, que es el punto de este libro del costo de las cosas gratuitas, es que es la libertad tuya, porque ellos te prometen eso, cosas gratuitas, simplemente para aumentar el poder del Estado, para aumentar su presencia, para aumentar su poder. Todo lo que tú comentabas al inicio de que una nueva constitución, eso es común en todos lados. Tú te pones a analizar y esa es una historia, lo hace. Venezuela lo vivió en el 61, luego lo volvió a vivir en el 99. Constitución nueva, adaptada a los políticos, adaptada a sus sueños, adaptada a crecer el Estado, a mantenerse en el poder, a mantener el status quo, etc. Todo eso es lo mismo. ¿Ok? ¿Y cómo lo logran? Prometiéndole a los venezolanos que iban a tener democracia. En el 61, te estoy hablando, iban a tener democracia, que iban a tener acceso a todos los servicios, que el petróleo iba a ser de los venezolanos, que el gas iba a ser de los venezolanos, y ahora ves, 60 años después, los venezolanos tienen que hacer 3 días de línea para echar gasolina, no tienen gas, ni siquiera oxígeno tienen, ahora que está el problema, la problemática del COVID, ni siquiera oxígeno tienen, no tienen ni queroseno, no tienen ninguno de los derivados del petróleo, el país con las reservas más grandes del mundo en petróleo, y tenemos problemas. Pues gracias
a que desde hace 60 años comenzamos a dar cosas gratuitas, dar todo gratis. La gasolina era la más barata de todo el mundo. Con lo que tú echabas, tú comprabas aquí en Estados Unidos un galón de gasolina hace un par de años, tú comprabas millones y millones de litros de gasolina en Venezuela. Te estoy hablando de hace un par de años antes de que llegara la escasez de la gasolina. Era algo ilógico. O sea, era más barato poner las gasolineras, échenle gasolina a todo el mundo. Entonces, ¿qué comenzó? Los malos incentivos, el famoso bachaqueo de gasolina, se la llevaban a Colombia, se la llevaban a Brasil, se llevaban millones de litros de gasolina para venderlo allá y enriquecerse el poco de militares corruptos, narcotraficantes que hay en Venezuela. Por eso es lo único que tenemos en Venezuela, en los militares, un poco de corruptos con narcotraficantes. Entonces, un poco y los políticos también, por supuesto. Un poco para que quede claro para nuestra audiencia, porque siempre se suele acusar a los empresarios o al gobierno de Estados Unidos de la escasez. ¿Por qué siempre necesariamente cuando interviene el Estado de manera grosera, como lo hizo en Venezuela, como lo está haciendo, como lo está haciendo en Argentina, termina habiendo escasez? Y no termina habiendo abundancia, no termina llegando al paraíso como toda esa gente que promete oro y bueno, grito. Porque simplemente el Estado no produce nada. El Estado lo único que te hace es robarte el fruto de tu trabajo, fruto de tu inversión, que son los impuestos, que los impuestos tenemos claro que es un robo, porque el Estado no hace nada y te quita. Porque tal vez que te pidiera como donación, mira, me vas a donar porque tengo este proyecto. No, es que te obliga. Y peor del caso, si tú no lo haces, te mete preso. O te quita todo lo que tú tienes. Entonces, es un robo realmente. Un robo sostenido por la figura de un Estado que no ha cumplido la función y que lo único que está haciendo en este caso es destruir el futuro de la nación. Okay, estamos hablando sobre específicamente en Venezuela, incluso en Chile ahora en este momento. Pero esa es la razón, el Estado no te produce nada, por eso cuando él te interviene para que haya más producción de algo, no lo sabe hacer. No lo sabe hacer, por eso Milton Friedman decía, si le das a gerenciar el desierto del Sahara al Estado, en cuestión de 3 meses hay escasez de arena, porque no saben. Los políticos no son gerentes y los empresarios que se meten a políticos simplemente van con un nicho específico y con una visión específica de favorecer a su sector, favorecer a sus propias empresas, etc. Y los empresarios en Venezuela también han tenido digamos, un papel fundamental de ser los compinches de todos los regímenes. Entonces tú ves empresas que han durado durante todos los regímenes, no porque son grandes empresarios, no, porque son proteccionistas. Si tú me pones a mí y me brindas el proteccionismo que le ha brindado todos los regímenes políticos de Venezuela a empresas como Empresas Polar, mira, Polar se quedaría chiquita con el emporio que yo tuviera. Porque yo no tengo que ser empresario ni tengo que ser un genio para crear fortuna teniendo de compinches a todos los regímenes políticos. Que me amenazan por fuera, pero sí, sigo siendo el principal proveedor, sigo siendo la principal empresa que me aprueban todo, nunca me hacen nada, o sea, porque estoy súper encompinchado con ellos. Entonces, ese es el problema. Y eso también tú lo vas a ver en todos los países, sobre todo los latinoamericanos. Ya para ir finalizando, unos datos, y me gustaría invitarte a una última reflexión. El dato es, para que le quede claro un poco a la gente en sus casas, que ese sistema que Bernie Sanders estaba tratando de implementar en Estados Unidos, de haber sido implementado, hubiera costado el 20,6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y lo curioso es que el gasto total que hace Estados Unidos en un año es 20,8%. Y este es un programa de salud. Después querían educación gratis, quieren trabajo gratis, claro. Quieren todo. Es imposible de pagar, imposible pero siguen promoviendo esas políticas populistas y la gente le sigue comprando. Sobre todo
los gringos acá que nacieron en este sistema que les da más o menos facilidades para un montón de cosas que nosotros no tenemos en Latinoamérica. Entonces después se extraña que viene un latino y les dice, pero ¿por qué está estudiando este sistema del cual nosotros prácticamente estamos escapando? Entonces es importante reflexionar sobre eso, o sea, esos datos. Y algo bien sencillo, me gustaría preguntarte, ¿por qué la gente siempre confunde las buenas intenciones con buenos resultados? ¿Por qué la gente cree que necesariamente porque tú tienes una buena intención, quiero saludarte para todo, necesariamente es bueno? Porque es contraintuitivo. ¿Por qué llegamos siempre a ese problema de intuición? Fíjate, yo creo que radica la parte humana, ¿ok? Y creo que en la introducción yo hablo al respecto, que los políticos latinoamericanos, bueno, alrededor de todo el mundo, porque todos los políticos a nivel mundial, en su mayoría, digamos el 90%, por lo menos, tienen las mismas promesas de cosas gratuitas. Tú no vas a escuchar un político diciendo, el que está en carrera política, diciendo, bueno, señores, tenemos que trabajar, la sociedad tiene que apretarse los pantalones y comenzar a ser una sociedad trabajadora, productiva, tiene que realmente ser amistosa con el trabajo. No, es más, los que se llaman asesores políticos, esa es la carrera más ilógica que yo le encuentro. Asesores políticos te dicen, no se te ocurra decir eso, porque si no se te corren la gente. Entonces, los mismos asesores políticos promueven eso, porque si todos los asesores políticos comenzaran a promover que los candidatos hablaran realmente lo que se necesita, o sea, la sociedad llega el momento en que, coño, tenemos que escuchar a esta gente, pero todos están diciendo prácticamente lo mismo, porque a la final, tú seas de izquierda, de derecha, el problema se resuelve de esta manera, ¿ok? Lamentablemente, vas a tener que tomar ideas que no son de tu área si eres de izquierda. Pero todo radica en la mentira y en el aura fantasiosa que existe dentro de la política. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Los políticos no van a aceptar que no van a poder resolver un problema sin que tú hagas un esfuerzo. Yo no voy a llegar a la presidencia diciendo venezolanos, venezolanas, compatriotas todos. Esa era la forma como empezaba uno de los grandes corruptos venezolanos, que es Carlos Andrés Pérez. Tenemos que trabajar. No. Él decía, venezolanos, compatriotas todos, les vamos a proveer y les vamos a solucionar los problemas, les vamos a construir esto y les vamos a dar educación gratuita y les vamos a dar un vaso de leche escolar gratis a sus hijos y les vamos a dar esto y les vamos a dar aquello. Ellos no decían, tienen que trabajar, tienen que emprender, vamos a eliminar todos los problemas, todas las barreras para que ustedes trabajen, se esfuercen. Ningún político te dice eso. Ningún político lo ha dicho en Venezuela y ninguno, ni siquiera ahora lo están diciendo. Ni siquiera ahora lo están diciendo. Ni siquiera aquellos que se llaman de centro derecha o supuestamente de derecha. Te hablo en Venezuela y te aseguro que es lo mismo en cualquier otro país latinoamericano. Entonces, ahí radica. Es el toque humano y volvemos a caer en la cultura. En la cultura. Entonces, ¿por qué ellos se la pasan prometiendo cosas gratuitas aunque ellos saben que no se va a lograr? Porque quizás sí, hay uno que otro político que ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo, pero hay otros que saben, pero aún sabiéndolo de que no es posible lo prometen. ¿Por qué? Porque simplemente esa es la cultura y esa es la forma de que ellos tienen supuestamente de captar. Te imparten el miedo. ¿Te imaginas que tú estás en una situación? Tú y yo somos inmigrantes en este país y sabemos que es difícil pasar por una situación de una enfermedad que uno no tiene aquí, porque si uno se enferma, uno no trabaja, y si uno no trabaja, pues uno no tiene dinero y uno no tiene ayuda social. ¿Ok? Porque yo no vine a este país para que me dieran ayuda social. Entonces, pero comienza, viste, tú estás trabajando acá, tú estás produciendo. ¿Qué pasaría si tú, y qué pasaría y te ponen todo y te hacen un escenario en el que tú dices, concha, de verdad, ojalá que no pase, ojalá, y comienzas a sentir miedo? O sea,
ellos más que políticos son más de esos psicólogos de terror, ¿okay? Ese psicoterror de que te pone para explotar y sacarle el mayor provecho a los miedos que tú puedas tener por algo en específico. Así es, me gustaría seguir hablando, pero la verdad es que el día ya acaba acá. Claro. Y bueno, dejo a todo el mundo invitado para las siguientes entrevistas que vamos a tener, hablando sobre este libro, El costo de las cosas gratis, tu libertad, editado por Rafael Acevedo y, digamos, sacado a través de Econintec, que es un think tank venezolano que está dando la batalla allá en Venezuela y que estamos todos muy contentos de apoyar y siempre estar atentos a todo lo que hagan. Así que yo los invito, voy a estar, por supuesto, poniendo enlaces. ¿Dónde la gente puede conseguir este libro? Amazon. Está solo en inglés, creo, por ahora. Solo en inglés, porque este libro es precisamente publicado para el público, el público americano. O sea, estamos abordando solamente temas de aquí de Estados Unidos. O sea, las promesas que se dan. Es más, este libro tenía la intención de salir antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero el COVID, la situación del COVID retardó todo. Los colaboradores pues tuvieron ciertos retardos en enviar sus colaboraciones. Muchos me contestaron inicialmente, después se retractaron por la cuestión del COVID, etc. Entonces sufrió bastantes altibajos durante el proceso de edición. Iba a salir en enero, después iba a salir en marzo, se terminó saliendo en mayo. Entonces, bueno, pero ya está libre, ya está disponible. Hay algunos temas que sí sería interesante que lo vean las personas. Está el tema de Venezuela, es algo más histórico. Está el tema de la entrevista de Sanandaji, que eso sirve para todo. De todas maneras, no creo o no pierdo la esperanza de que de repente más adelante una edición en español para algunos países en específico, quizás aglomerando todo lo de Latinoamérica, diferentes temas para diferentes países de Latinoamérica, pueda ser editado. Pero todavía tenemos que esperar. Hay que dejar correr mucha agua bajo ese río. Vamos a estar esperándolo y esto sirve también como incentivo para que nuestros compatriotas en Chile ya de una vez por todas aprendan inglés, porque ese libro está lleno de datos. Es importante también tener acceso a otras lenguas, porque hay muchas cosas a las que no tenemos acceso y eso es una barrera a veces intelectual fuerte que puede influir en cómo vemos la realidad. Es distinto cuando realmente conoces el pensamiento en otros lugares a cuando siempre escuchas lo que te están diciendo en tu país, no sales de ese metro cuadrado. Es importante expandir el conocimiento y expandir la lengua, que va a ayudar a expandir también las posibilidades. Bueno, muchas gracias y por favor denle like a este video, compártanlo y nos veremos en otro capítulo de Conversando en Libertad. Hasta luego. Gracias.